Fue la clase de madrugada que reescribe la historia. En las horas más silenciosas, justo antes de que el sol asomara, el mar Caribe estalló en un infierno. En un parpadeo, las unidades navales venezolanas, el orgullo de la autoproclamada fortaleza militar del presidente Nicolás Maduro, quedaron reducidas a restos humeantes, sus cascos destrozados iluminando el agua oscura como antorchas a la deriva. El planeta despertó con una realidad escalofriante. Washington había ejecutado un asalto directo contra Caracas, bajo la etiqueta oficial de una vasta operación antinarcóticos, pero ¿se trataba solo de la interdicción de rutas de droga? ¿O fue el primer movimiento de un jaque mate estratégico para desmantelar un régimen entero? De acuerdo con los primeros informes clasificados de inteligencia, el golpe se desencadenó pasadas las 4:30 am, bautizado como Operación Marea de Hierro. Desde la cubierta del portaaviones USS Gerald Harry Ford, docenas de cazas FA-18 Super Hornet rugieron hacia el firmamento, cargados con cápsulas de guerra electrónica y misiles guiados con precisión milimétrica. Su objetivo era un puñetazo invisible: cegar los radares costeros de Venezuela y anular toda comunicación naval antes de que una sola alarma pudiera activarse. En cuestión de segundos, las estaciones de radar en Puerto Cabello se sumieron en un silencio ensordecedor. Los operadores gritaban por radio sin obtener respuesta, presos de la confusión y el pánico. Entonces, llegó la calma más tensa, rota únicamente por el siseo inconfundible de la primera oleada de misiles Tomahawk, desgarrando las nubes a más de 800 km/h. La costa venezolana se encendió en llamaradas. 2 patrulleras fueron vaporizadas al instante, seguidas por detonaciones secundarias mientras los depósitos de combustible se prendían. Residentes en las ciudades cercanas contaron que el horizonte se volvió carmesí y la tierra tembló como si fuera un terremoto. Parecía que el sol estaba naciendo en mitad de la noche, relató un testigo a la radio local. Antes de que transcurriera media hora, la totalidad del litoral caribeño de Venezuela estaba bajo asedio. Y sin embargo, lo más asombroso es que ninguna unidad naval venezolana logró responder al ataque. Analistas militares de agencias como Reuters y Defense News confirmaron posteriormente que el asalto fue una obra de ingeniería, planeado con exactitud quirúrgica. Drones de reconocimiento y satélites estadounidenses llevaban meses rastreando cada movimiento de la Armada Bolivariana, trazando un mapa de cada buque, cada muelle y cada puesto defensivo. Este ataque no fue solo una destrucción material, fue una demoledora guerra psicológica, diseñada para desmoralizar, para demostrar que la supuesta fortaleza bolivariana de Maduro podía ser reducida a cenizas en una sola noche. Dentro de los centros de comando naval venezolanos, el caos era total. Las consolas parpadeaban, las líneas de comunicación se ahogaban en 1929. El silencio y los oficiales entraban en histeria mientras veían cómo sus naves desaparecían del radar, una tras otra. A las 5 am, el muro defensivo del Caribe había implosionado antes de que pudieran siquiera organizar un contraataque. En la capital, los generales de Maduro quedaron paralizados, sin saber si enfrentaban un golpe limitado o el preludio de una invasión a gran escala. Para Washington, la jugada fue un cálculo meticuloso. Oficialmente, el Pentágono lo presentó como una operación regional antinarcóticos, alegando que la Armada venezolana estaba escoltando cargamentos de cocaína a través de rutas caribeñas vinculadas a cárteles mexicanos. Pero tras bambalinas, los estrategas de la Casa Blanca y del Comando Sur vieron una oportunidad única, la de paralizar las arterias financieras criminales que sostienen al régimen chavista y, de paso, enviar un mensaje inapelable a cada organización criminal en América Latina. Al llegar el amanecer caribeño, el humo se extendía sobre el mar, y lo que fue el orgullo de la Marina de Maduro era ahora una ruina. Pero mientras las llamas se reflejaban en las olas, una pregunta ardía con más intensidad que ninguna. ¿Era genuinamente una guerra contra la droga? ¿O el comienzo del fin para Nicolás Maduro? Dale me gusta si crees que este tipo de análisis geopolítico es vital. Para entender por qué Washington decidió golpear con tal precisión, es necesario mirar más allá de las olas, hacia la red clandestina que daba oxígeno al régimen de Maduro. Durante años, las agencias de inteligencia estadounidenses
habían señalado que la Marina venezolana hacía mucho más que proteger su costa. Según informes confidenciales del Departamento de Justicia de EEU, varios almirantes venezolanos de alto rango estaban directamente implicados con el Cartel de los Soles, un formidable sindicato de narcotráfico que había convertido buques militares en flotantes corredores de contrabando. Bajo el estandarte de la soberanía bolivariana, las patrullas navales supuestamente escoltaban cargamentos de cocaína a través del Caribe, burlando los radares estadounidenses y depositando millones de dólares en cuentas secretas del gobierno. A mediados de 2024, la CIA y la DEA habían compilado imágenes satelitales, comunicaciones de radio interceptadas y testimonios de desertores que demostraban que al menos 15 embarcaciones de la Armada habían sido utilizadas en operaciones de narcotráfico. Un informante describió cómo buques cisterna fueron modificados para ocultar hasta 10 toneladas de cocaína bajo el piso. Los réditos eran astronómicos. Analistas financieros estimaron que más de $2.000 millones anuales fluían a través de esta red marítima, dinero que servía para financiar los servicios de inteligencia, asegurar la lealtad de los generales y mantener a flote una economía en colapso terminal. El gobierno de Maduro rechazó toda acusación, tildándola de propaganda imperialista. Sin embargo, a puerta cerrada, incluso aliados como Cuba y Nicaragua manifestaban su inquietud. Como reportaron BBC News y Deutsche Welle, diplomáticos de la región reconocieron sotto voce que la Armada de Venezuela se había transformado de una fuerza de defensa nacional a una empresa criminal. Lo que nació como una flota revolucionaria se había convertido en un escudo que protegía a los cárteles, y cuando ese escudo amenazó las fronteras de Washington decidió desmantelarlo. La Operación Marea de Hierro no fue un acto improvisado. Durante meses, drones de vigilancia surcaron el Caribe, siguiendo cada embarcación que zarpaba de Puerto Cabello y Maracaibo. Aviones de reconocimiento avanzados, incluidos los P-8 Poseidón, mapearon las frecuencias de radar y los patrones de comunicación, mientras que unidades cibernéticas de la Marina se infiltraban en las redes de mando venezolanas, sembrando puntos ciegos digitales. El asalto de aquella fatídica mañana fue solo el golpe final de una partida de ajedrez que ya estaba ganada. Dentro del Pentágono, los altos mandos argumentaron que estrangular el corredor de la cocaína era la única forma de debilitar al régimen de Maduro sin desatar una guerra regional. Si matas de hambre a los cárteles, matas de hambre al régimen, declaró una fuente del Departamento de Defensa a Al Jazeera. Cada misil lanzado al amanecer no iba dirigido únicamente al acero y al combustible, apuntaba directo a la sangre financiera que mantenía viva a Caracas. Mientras todo esto sucedía, los venezolanos de a pie no tenían idea de la red de corrupción que se tejía en el mar. Ellos veían a su armada como un símbolo de patriotismo, ignorando que esos mismos buques traficaban veneno a otras naciones. Al propagarse la noticia del ataque, la conmoción recorrió todo el país. Algunos lo tacharon de ataque a la soberanía. Otros, en voz baja, murmuraban que quizás Washington por fin había golpeado el núcleo de la corrupción que desangraba a su nación. Pero mientras las llamas consumían la flota y el control de Maduro se debilitaba, una pregunta más profunda empezaba a cuajar. Si Estados Unidos podía golpear tan profundamente las defensas de Venezuela sin aviso, ¿qué le impediría ir mucho más lejos la próxima vez? Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras siguientes investigaciones. Eran exactamente las 4:30 de la mañana cuando el silencio del Caribe fue perforado por el estruendo de los motores a reacción. Desde el inmenso portaaviones USS Gerald Harry Ford, una formación de FA-18 Super Hornet se disparó hacia el cielo nocturno, sus alas reflejando el fulgor de la luna. Los pilotos volaron en un silencio total, guiados solo por coordenadas encriptadas transmitidas por drones de vigilancia que orbitaban muy por encima del espacio aéreo venezolano. Su misión era cristalina: cegar, paralizar y erradicar el poder naval de Nicolás Maduro antes del alba. Minutos después, se puso en marcha la primera fase de la Operación Marea de Hierro. Los pods de guerra electrónica de los Hornets emitieron potentes descargas que frieron las redes de radar venezolanas desde Puerto Cabello hasta La Guaira. Las salas de control quedaron a oscuras.
Las pantallas de comunicación solo mostraban estática. En segundos, la Armada venezolana navegaba a ciegas. A esto le siguió el inconfundible silbido de los misiles de crucero Tomahawk, disparados desde destructores estadounidenses estratégicamente ubicados justo fuera del alcance del radar. Cada misil, guiado con precisión satelital, rasgó la noche como un rayo. El primer impacto se registró en Puerto Cabello. 2 lanchas patrulleras se desintegraron al instante, seguidas por la explosión de un cercano depósito de municiones que lanzó una columna de fuego a cientos de metros de altura. Los habitantes locales describieron la explosión como un amanecer artificial. Antes de que el humo se dispersara, la segunda oleada impactó la base naval de Maracaibo. Reportes posteriores confirmaron que al menos la mitad de la flota operativa de Venezuela fue neutralizada en 40 minutos, pero la estrategia de Washington trascendía la destrucción. Según Defense News, unidades cibernéticas del Comando Cibernético de EEUU se habían infiltrado en las redes militares venezolanas días antes del asalto, sustituyendo las señales de radar por objetivos falsos. Cuando los oficiales de Maduro intentaron rastrear a los atacantes, sus pantallas les mostraban buques fantasma y drones imaginarios. El caos se propagó más rápido que el incendio. Algunos comandantes creyeron estar bajo ataque desde 3 direcciones distintas. Otros ordenaron evacuaciones que condujeron a los soldados directamente a zonas de impacto. A las 5 a.m., helicópteros MH-60R Seahawk se unieron a la ofensiva, armados con misiles Hellfire, diseñados para neutralizar cualquier embarcación que intentara huir del puerto. Testigos desde la costa describieron haber escuchado el zumbido bajo de los rotores antes de que una cadena de impactos incendiarios iluminara el mar. En cuestión de minutos, las últimas cañoneras venezolanas operativas se hundían en las olas. Al salir el sol, el Caribe estaba cubierto de humo negro y aceite en llamas. Las imágenes satelitales reveladas horas después mostraron la magnitud total de la devastación. Casi el 70% de la capacidad naval de Venezuela había sido destruida. Depósitos de combustible, instalaciones de radar y torres de comunicación habían desaparecido. Fue lo que Reuters calificó como el ataque naval más eficiente desde la Guerra del Golfo. En Caracas, el pánico se apoderó del gobierno. Maduro exigió respuestas, pero sus generales se quedaron mudos, sin advertencia, sin intercepción, sin represalia, solo el silencio de la derrota. Circulaban rumores de que asesores rusos habían abandonado sus bases antes del ataque, temiendo una escalada. Mientras tanto, las redes sociales se inundaron de videos que mostraban los buques en llamas, contradiciendo la declaración oficial de Maduro de que el ataque había fracasado. Mientras el mundo observaba atónito, una verdad se hizo innegable. Estados Unidos había demostrado la capacidad de desmantelar a una armada entera sin poner un pie en territorio venezolano. Sin embargo, una pregunta más profunda flotaba en cada sala de redacción y cada sala de guerra del planeta. Si EEUU podía golpear con tanta súbita precisión y desaparecer antes del amanecer, ¿qué mensaje estaba enviando al resto del mundo? Activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestras próximas investigaciones. Al despuntar el día, la antaño orgullosa Armada Bolivariana había dejado de existir. El humo cubría la costa venezolana, mientras el Caribe se transformaba en un cementerio de metal retorcido y escombros a la deriva. Lo que durante años se había pregonado como un escudo impenetrable de soberanía, ahora no era más que un campo de ruinas. La velocidad de la operación dejó pasmados incluso a los aliados de EEUU. En apenas 3 horas, Washington no solo destruyó una flota, sino que pulverizó la imagen de fuerza militar de Maduro, un símbolo sobre el que había edificado su poder por más de una década. En Caracas, reinó el caos. Oficiales gritaban por radios inoperativas mientras el Ministerio de Defensa intentaba restablecer contacto con bases que ya no existían. Generales miraban impotentes pantallas de radar en blanco. Nuestras comunicaciones desaparecieron. Nuestros barcos están ardiendo. Rezaba un mensaje filtrado. Maduro, pálido y furioso, apareció en la televisión nacional al amanecer, insistiendo en que el ataque había sido un fracaso y que el espíritu bolivariano permanecía intacto.
pero los venezolanos ya estaban viendo videos en redes sociales de buques ardiendo y muelles explotando. La verdad era irrefutable. El imperio de acero había caído de la noche a la mañana. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. BBC News reportó que varios oficiales de la Armada desertaron de sus puestos en horas, temiendo ser acusados de traición. Se vio a soldados a lo largo de la costa abandonando las bases, mezclándose con civiles para evitar posibles ataques aéreos. Mientras tanto, las redes progubernamentales intentaban desesperadamente promover una nueva narrativa, que Venezuela había logrado una victoria moral al resistir al imperialismo estadounidense. No obstante, el mensaje no caló en una población exhausta por la inflación, el hambre y años de propaganda. La maquinaria de desinformación de Maduro vaciló bajo el peso de la evidencia innegable. En TikTok y X, antes Twitter, los venezolanos compartían videos mostrando los restos de las patrulleras con el cielo aún negro por el humo. Memes se burlaban de la declaración de victoria del presidente, mientras líderes de la oposición pedían su renuncia. Analistas de Deutsche Welle escribieron que la destrucción de la flota fue más que una derrota militar, fue el colapso de un mito nacional. Por años, el régimen bolivariano había afirmado estar listo para repeler la agresión imperialista. En una sola noche, esa ilusión se hizo añicos. Entre bambalinas, la operación de EEUU logró otro objetivo: fragmentar el círculo íntimo de Maduro. Filtraciones de inteligencia sugirieron que varios generales, antes leales al presidente, comenzaron a contactar a intermediarios en Bogotá y Panamá, buscando garantías de protección. El ataque expuso su vulnerabilidad no solo ante enemigos externos, sino entre ellos mismos. Y en las calles de Caracas, el miedo empezó a mezclarse con un aire de rebeldía. Ciudadanos que habían permanecido en silencio se reunían en pequeños grupos, susurrando que quizás los americanos habían logrado lo que su propio ejército no pudo: exponer la podredumbre interna. La caída del escudo bolivariano no solo había destruido naves, había perforado la ilusión de invencibilidad que sostenía el gobierno de Maduro. Pero a medida que el polvo se asentaba y el humo se disipaba, surgía una pregunta nueva y más peligrosa: si EEUU podía aniquilar a la Marina de Venezuela en una noche, ¿qué o a quién atacarían después? La destrucción de la Armada venezolana provocó ondas de choque mucho más allá de sus costas. Desde Bogotá hasta La Habana, todos los gobiernos latinoamericanos se vieron obligados a enfrentar una verdad incómoda. Washington había cruzado una línea que no se había atrevido a cruzar en décadas. Horas después del ataque, las capitales regionales se inundaron de reuniones de emergencia. Los servicios de inteligencia colombianos y brasileños elevaron sus niveles de alerta, temiendo que facciones de cárteles desorganizadas por el ataque intentaran huir a través de sus fronteras. El Caribe, antes un tranquilo corredor de comercio y turismo, se había transformado en un punto de fricción militarizada. En Colombia, el presidente Gustavo Petro convocó un Consejo de Seguridad de Emergencia. Su gobierno, largamente acusado por Caracas de cooperar con la CIA, respaldó públicamente la justificación de EEUU para la operación, el desmantelamiento de redes transnacionales de narcotráfico. En privado, sin embargo, las autoridades colombianas temían que la ofensiva pudiera provocar una represalia impredecible por parte de milicias armadas venezolanas o grupos aliados como el ELN. Como observó Reuters, las tropas colombianas en la frontera doblaron su presencia de la noche a la mañana. Brasil, bajo el mando del presidente Lula da Silva, adoptó un tono más cauto. Brasilia condenó el ataque como una violación a la soberanía nacional, pero a puertas cerradas, los diplomáticos brasileños admitieron en voz baja que la remoción del escudo marítimo de Venezuela podría debilitar las rutas de cocaína que amenazan la cuenca amazónica. Los ministros de Comercio también temían que la inestabilidad pudiera interrumpir el suministro de petróleo y disparar los precios regionales del combustible. Mientras tanto, Cuba reaccionó con una retórica encendida. La Habana acusó a Washington de resucitar la agresión de la Guerra Fría y advirtió que la violencia imperial contra una nación latina era violencia contra todas. Sin embargo, la capacidad militar de Cuba
Era la sombra de lo que fue. Analistas de DDB señalaron que ninguna intervención real podría seguir a tales declaraciones. Rusia también condenó el ataque, calificándolo de acto criminal de agresión, pero Moscú tenía las manos atadas, inmersa en sus propias luchas geopolíticas y sanciones económicas. Irán, por su parte, no ofreció más que mensajes de solidaridad. El aislamiento de Venezuela se profundizaba con cada hora que pasaba. Incluso los vecinos que mostraban simpatía dudaron en defender a un régimen acusado de traficar drogas bajo el pretexto del patriotismo. La Organización de los Estados Americanos convocó una sesión de emergencia, pero la mayoría de los Estados miembros se negaron a aprobar una resolución que condenara la acción de EEU. En su lugar, varias naciones, incluyendo Panamá y Trinidad y Tobago, elogiaron la operación por reducir la influencia de los cárteles en sus aguas. Al tercer día después del ataque, la narrativa global cambió drásticamente. La declaración de Washington de que la Operación Marea de Hierro no era contra el pueblo venezolano, sino contra las redes criminales que lo esclavizan, comenzó a resonar. Los mercados internacionales se estabilizaron y medios desde The Guardian hasta Al Jazeera English se hicieron eco de una cautelosa aceptación de la postura estadounidense. En Caracas, los diplomáticos de Maduro se esforzaron por recabar apoyo, pero solo encontraron silencio. El embajador ruso asistió a una reunión televisada prometiendo solidaridad política, pero ninguna asistencia militar concreta se materializó. El mensaje era claro: Venezuela estaba sola. Las ondas de choque de la Operación Marea de Hierro no fueron solo militares, fueron psicológicas, diplomáticas y económicas. Por primera vez en décadas, Washington había demostrado que América Latina estaba de nuevo a su alcance y que ninguna alianza, ningún cártel y ninguna ideología podían blindar a un régimen de tal poder. Pero a medida que el humo se disipaba en el Caribe, otra tormenta se gestaba dentro de la propia Venezuela. Una implosión silenciosa que ningún misil podía causar, pero que sería mucho más letal para el futuro de Maduro. Cuéntanos desde dónde nos ves y cómo crees que este evento afectará al equilibrio regional. Dentro de Venezuela, el verdadero daño de la Operación Marea de Hierro no se midió en buques destruidos, sino en la lealtad perdida. El ataque desgarró las frágiles costuras que mantenían unido al régimen de Maduro. En los días posteriores, las bases militares se llenaron de recelo y miedo. Generales acusaban a otros de haber filtrado coordenadas navales. Oficiales eran interrogados en salas secretas. Los rumores de traición se propagaron más rápido que las noticias del bombardeo en sí. Alguien de adentro les ayudó, susurró un alto mando. Según una filtración posteriormente confirmada por Al Jazeera, Maduro, visiblemente conmocionado, se retiró de las apariciones públicas. Rodeado por su guardia más fiel, sostuvo reuniones a puerta cerrada, temiendo que incluso su círculo íntimo pudiera volverse en su contra. Informes de inteligencia de la frontera colombiana sugerían que varios almirantes venezolanos ya habían abierto canales secretos para negociar un posible asilo. Reuters describió al gobierno como una fortaleza desmoronándose desde dentro, no por una invasión, sino por la paranoia. En las calles de Caracas, el clima cambió por completo. Las largas colas para comprar pan se transformaron en pequeños focos de protesta. La gente llevaba carteles que decían: "No más mentiras, no más hambre". Por primera vez en años, los venezolanos de a pie cuestionaban públicamente por qué su país estaba en guerra con EEU. «Nos estamos muriendo de hambre mientras ellos luchan contra fantasmas», gritó un hombre a un corresponsal de la BBC. La operación que buscaba exponer la corrupción del narcotráfico terminó por desatar algo más grande, un despertar colectivo. Económicamente, el golpe fue catastrófico. Con la destrucción de las rutas de contrabando de la Armada, el dinero ilícito que sostenía al régimen se evaporó de la noche a la mañana. Las fuerzas estadounidenses y regionales reforzaron las patrullas marítimas, interceptando decenas de cargamentos de droga que antes circulaban libremente bajo protección venezolana. En una semana, el dólar en el mercado negro duplicó su valor. Los precios de los alimentos se dispararon y los últimos resquicios de confianza pública se desvanecieron. Según DW, la inflación se disparó de nuevo, aniquilando los salarios de millones en cuestión de días. Los aliados extranjeros solo ofrecieron palabras.
Rusia, enfrentando sus propias sanciones globales, no envió ayuda. Irán emitió otra declaración de resistencia. Incluso Cuba, otrora el socio más cercano de Caracas, redujo los intercambios de petróleo alegando dificultades logísticas. Por primera vez desde su ascenso al poder, Maduro se encontró aislado no solo diplomáticamente, sino también internamente. Sus soldados estaban desmoralizados, sus generales divididos y sus ciudadanos exhaustos. A medida que la crisis se agudizaba, comenzaron a circular rumores de un golpe de Estado. Los líderes de la oposición aprovecharon el momento, organizando mítines masivos y exigiendo la dimisión de Maduro. Los medios estadounidenses especulaban si Washington intervendría de nuevo, esta vez no por mar, sino políticamente, para respaldar un gobierno de 1900 transición. Al final de aquella fatídica semana, una verdad se hizo innegable. La Operación Marea de Hierro había logrado lo que años de sanciones y diplomacia no pudieron. Había roto la ilusión de control. El régimen de Maduro ya no era temido. Estaba simplemente a la espera del colapso. Y así, la pregunta que una vez resonó en todo el Caribe, ahora flotaba sobre la propia Caracas. ¿Atacó Estados Unidos para combatir la cocaína o para desmantelar una dictadura? Quizás ambos. Pero sin importar el motivo, el resultado era el mismo. El crepúsculo de Nicolás Maduro había comenzado. En tan solo unas horas, la Operación Marea de Hierro reconfiguró el equilibrio de poder en América Latina. Lo que comenzó como un golpe de medianoche contra rutas de droga, se convirtió en un símbolo de lo rápido que un imperio puede caer cuando se construye sobre la corrupción y el miedo. La Marina venezolana, antaño un pilar del gobierno de Maduro, yace ahora en el fondo del Caribe. Su círculo íntimo, antes intocable, se fragmenta bajo el peso de la traición. En toda la región, los ecos de esta operación aún resuenan. Estados Unidos ha redibujado el mapa de la disuasión en el hemisferio occidental, probando que ningún régimen, por fortificado o desafiante que sea, está fuera de su alcance. Pero esta victoria plantea una pregunta inquietante para el mundo. ¿Fue realmente una guerra contra el narcotráfico o el resurgimiento silencioso del intervencionismo estadounidense? Para millones de venezolanos que aún hacen fila para recibir alimentos, la pregunta no es política, es personal. Ellos viven las consecuencias de cada decisión tomada en oscuras salas de guerra a miles de kilómetros. Su hambre, su silencio, su miedo, esas son las verdaderas cicatrices de este conflicto. Y ahora, el futuro de Venezuela está en la cuerda floja. ¿Se aferrará Maduro al poder mediante la fuerza y la propaganda? ¿O surgirá un nuevo capítulo de las cenizas del sueño bolivariano? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. La noche en que el Caribe ardió será recordada como el principio del fin. Si has llegado hasta aquí con nosotros, dinos qué piensas. ¿Crees que EEU actuó para proteger a la región o para reformarla en beneficio de sus propios intereses? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Tu perspectiva es importante. Y si deseas más análisis profundos como este, que cubran las verdaderas batallas que moldean nuestro mundo, no olvides suscribirte, darle me gusta y comparte este video. Tu apoyo ayuda a mantener este canal independiente, analítico y libre de propaganda. Gracias por vernos.